Bienvenidos, hermanos, a este espacio donde poder hablar sin filtros de lo que es de la masculinidad consciente. Y la masculinidad consciente no es un rol más, no es un posicionamiento más, no es cumplir con todo lo que la sociedad, el patriarcado, lo que las personas que te rodean, la cultura en la que has nacido, te ha dicho de lo que debería de ser un hombre. Sino es comenzar a cuestionarte todo eso que una vez te impusieron y empezar a actuar desde tu verdad, empezar a actuar en coherencia con la vida. Porque desde que naces ya te dicen lo que tienes que hacer, quién debe de ser, cómo debes de actuar, qué es ser bueno, qué es ser malo, qué está bien, qué está mal. Y desde ahí tú tienes dos opciones: o hacer lo que la sociedad me dice, o ir en rebeldía de todo aquello que se me ha autoimpuesto. Pero tanto una cosa como la otra son los polos opuestos de la misma energía. Por lo que no es cuestión de ir a favor o ir en contra, porque estaríamos jugando al mismo juego, aunque sean cosas contradictorias, pero sigue siendo la misma realidad. Lo que hay que cuestionarse es la esencia de todo esto, es decir, las bases donde se sostiene el ser rebelde o el ser complaciente. Por lo que ahí es donde comienza a surgir ese masculino consciente. En el momento en el que te das cuenta de que no hay un posicionamiento, sino hay un uno con el todo. Y desde ahí es donde vamos a iniciar estos espacios, este lugar donde quiero que te sientas como en casa, como esa charla con tu hermano mayor, con tu amigo, con alguien con quien realmente te nace compartir, porque esto es para mí lo que significa este espacio, ¿no? Un espacio donde no quiero que me veas como alguien diferente a ti, sino precisamente como ese reflejo, ese espejo de una persona que está haciendo el mismo camino que tú, de el recordar y reconocer quién es, el darse cuenta desde qué lugar elige observar y percibir la realidad. Y desde ahí es de donde yo realmente acompaño a mis alumnos. Por si no me conoces, mi nombre es Iván y desde hace bastantes años llevo acompañando a hombres en ese espacio de recordar y reconocer quiénes son en esencia, no lo que la sociedad les ha dicho que deberían de ser. Y desde ese lugar llevarlos a todas las áreas de nuestra vida, viviendo en excelencia, en entrega, viviendo en ese máximo rendimiento que nace como consecuencia de actuar desde el poder, desde la grandeza, no desde la escasez y la limitación. Por lo que cuando quitas el esfuerzo, la lucha y el sacrificio de la ecuación, ahí es donde realmente puedes entregarte el 100%. Y ahí es donde nos enfocamos, ¿no? Pareja, negocios, identidad. Nos enfocamos en expandirnos en todas las áreas de nuestra vida y ser verdaderamente exitosos en todas y cada una de las acciones que tomamos. Porque el éxito no deja de ser un constructo social, ¿no? ¿Qué es el éxito? Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de la confianza. La gran mayoría de los hombres que me llegan a este acompañamiento, que llegan a mis redes sociales y que posiblemente también haya sido lo que te haya llevado a estar en este lugar, ¿no? En ver qué es lo que tiene Iván para mí, siempre buscando, ¿no?, allá afuera esas respuestas, cuando el juego y el paradigma es completamente diferente, siempre en esa eterna búsqueda de algo que luego nunca llega. Donde realmente están las respuestas, donde nos vamos a adentrar el día de hoy, que no es decirte el cómo tienes que actuar, que esos son los falsos maestros, ¿no?, que te dicen quién tienes que ser, cómo debes de actuar, pero que no te hacen cuestionarte el por qué haces lo que haces. Y ahí es donde reside realmente ese cambio interno. Ahí es donde reside ese crecimiento, esa expansión, esa evolución, cuando dejas de buscar y comienzas a ser. Así que desde ahí es donde muchas personas llegan, ¿no?, preguntándose: oye, Iván, ¿cómo aumento mi confianza? ¿Cómo puedo tener más confianza? Principalmente que acompaño a emprendedores, empresarios, dueños de negocio. ¿Cómo puedo tener más confianza para aumentar mi ticket, ¿no?, para cobrar más caro por mis servicios? ¿Cómo tengo más confianza para cerrar una venta? ¿Cómo tengo más confianza para poner límites y decir que no cuando realmente no quiero algo? ¿Cómo tengo más confianza para entrarle a la chica que me gusta? ¿Cómo aumento mi confianza, ¿no? La palabra confianza se repite continuamente, pero la gran pregunta es: ¿sabes acaso qué es la confianza?
¿Te has parado a pensar alguna vez qué es ese confiar en ti mismo? Porque la confianza viene principalmente de ese autoconcepto, no de esa autoestima. La autoestima es el que te identificas a través de lo que tienes, a través de lo que haces, a través de todo lo que hay en el contexto de tu entorno, ¿no? Ahí es donde aparece ese identificarme continuamente y depositar mi confianza en algo externo. Deposito mi confianza en según qué tanto dinero tengo, según qué tan exitoso soy a nivel de resultados en los negocios y emprendimiento. Deposito mi confianza en, mis habilidades y mis capacidades. Deposito mi confianza en los hábitos que hago en mi día a día. Deposito mi confianza en mi entorno. Pero ¿qué ocurre cuando depositas esa confianza en algo externo? Cuando depositas esa seguridad en algo externo, en lo que tengo, en las cosas materiales, en las personas que me rodean, en mis hábitos. ¿Qué ocurre cuando deposito esa confianza en algo externo? Que continuamente te lleva al sufrimiento. Porque estoy bien cuando las tengo y tengo control sobre ello, pero me siento perdido, vacío e inestable cuando esas cosas tambalean o desaparecen. ¿Qué ocurre continuamente? Me hago dependiente de. Y ese dependiente de las cosas externas, ¿no? De que si las cosas van bien o si las cosas se dan como a mí me gusta o como yo me había creado esa imagen mental de lo que debería de llegar a ser, ahí es donde esa autoestima, ¿no? Que viene dada por todas y cada una de esas aprobaciones, reconocimiento, validaciones, señales que me da mi entorno de que realmente soy merecedor de lo que tengo, de que soy merecedor de amor, de que soy suficiente, de que soy necesario, de que estoy a la altura. Cuando todo eso se desvanece, ¿qué ocurre? Ahí viene ese vacío, ¿no? Esa gran incertidumbre, esa gran no sé qué hacer ahora, ¿qué ocurre? Te ahogas, ¿no? con esa situación que sientes que te sobrepasa. Y ahí es donde viene el insomnio, viene el estrés, viene la ansiedad, ¿no? Viene esa proyección al futuro de querer controlar y el anticiparte del cómo deberían de llegar a ser las cosas. Pero la confianza es todo lo contrario a eso. La confianza no es en función de tus resultados, es en función de quién eliges ser en cada momento. Por lo que esa confianza es ese tener claridad de quién eres. Y tener claridad de quién eres no es ese personaje que te has creado con el que te relacionas con el mundo. No es esa identidad con la cual te has identificado de yo creo que soy eso a través de las etiquetas que me he puesto. El quién yo soy es el quién yo soy quitándome todas las resistencias que me impiden reconocer lo que soy en realidad. Y el quién soy es el yo en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Estamos yendo cada vez un poquito más deep, ¿no? Dentro de la conversación. ¿Qué es el yo en su totalidad? El yo en su totalidad es tanto tu luz como tu sombra, tanto esas virtudes de las que tanto presumes, esas cosas en las que eres un puto crack, esas cosas que se te dan tan bien, y al mismo tiempo todo aquello que ocultas, todo aquello que no quieres reconocer, todo aquello que no quieres ver, porque sientes que no es merecedor, que no está a la altura, que no es suficiente, que te avergüenzas y por lo tanto lo escondes. Todo aquello que suprimes y reprimes, eso también eres. Por lo que en el momento en el que sabes quién eres y aceptas esa identidad tuya en tu totalidad, tanto lo que muestras en esencia, tanto todas esas potencialidades que tienes, tanto todas esas aspiraciones, tanto esa sombra como esos miedos, cuando te aceptas incondicionalmente, que esta es la palabra clave que quiero que te lleves,
te aceptas incondicionalmente. Cuando conectas con esa aceptación, ahí es cuando comienza esa confianza. Porque ya no dependes de una validación externa, ya no dependes de un reconocimiento externo, ya no dependes de ser aceptado o no en un entorno por otras personas. Porque todo eso que estabas proyectando antes afuera, comienzas a dártelo tú. Y esto es muy simple, hermano. El primer paso para aumentar tu confianza es comenzar a darte todo aquello que antes buscabas y reclamabas afuera. Todo aquello que reclamabas a tu pareja, a tu jefe, a tus amigos, a tu familia. Todo aquello que reclamabas a tu entorno, en el momento en el que comienzas a dártelo, tomas conciencia de qué es eso que le estoy reclamando a la persona que tengo delante. Le estoy reclamando atención, le estoy reclamando respeto, le estoy reclamando que sea más simpática conmigo mismo. Todo aquello que proyecto afuera es todo aquello que está en mi inconsciente, a lo que Carl Jung le llamaba la sombra, todo aquello que está en mi inconsciente que no soy capaz de reconocer y por lo tanto lo proyecto. Y de esta forma, claro, me desidentifico mucho más de todo eso, ¿no? Como lo proyecto y lo veo afuera, pienso que los demás son los culpables del cómo yo me siento. Busco verdugos que justifiquen el cómo yo me encuentro actualmente. Pero la confianza es el responsabilizarse de todo eso. El dejar de señalar y comenzar a identificar en uno todo aquello que proyecta afuera. Y ese es el primer paso para aumentar esa confianza. El vivir en coherencia. Porque cuando vives detrás de una máscara, detrás de un personaje, cuando todo aquello en lo que tú has depositado el control, que es esa ilusión de el ser capaz de hacer que el mundo sea como a mí me gustaría que fuese, cuando el mundo no me muestra lo que yo estoy controlando, imponiendo, manipulando, ¿qué ocurre? Ahí viene ese conflicto interno. Pero cuando yo dejo de buscar afuera y comienzo a reconocer adentro, cuando cambio el paradigma, ¿no? Dejo de intentar controlar y que los demás sean como a mí me gustaría y me doy cuenta de que aquello que me está incomodando en la persona que tengo delante, aquello que estoy reclamando, aquello que siento que falta, es aquello que yo no me estoy dando, es aquello que no estoy reconociendo en mí, es aquello que no estoy viendo yo que también hago. Por lo que cuando cambio el juego de dejar de señalar afuera y comienzo a reconocer, ahí comienzo a aumentar mi confianza. Porque cuanto más reconoces tu vulnerabilidad, más libre te vuelves. Porque ya hay una aceptación incondicional. Ya no hay un tengo miedo de que descubran todo aquello que oculto al mundo. Tengo miedo que descubran todo aquello que yo siento que no es merecedor de amor. Tengo miedo de que la gente descubra cómo soy realmente en esencia. Cuando sueltas todas las resistencias que tienes a mostrar quién realmente eres, ahí es cuando comienza a brotar tu confianza. Porque ya dejas de identificarte en la opinión de los demás, ya dejas de autojuzgarte a través de lo que los demás sientes que piensan sobre ti. Porque el juicio que tú haces sobre lo que los demás piensan sobre ti, ese juicio que crees que los demás te hacen, es tu propio juicio, hermano. Es tu propia crítica. Es lo que tú sientes que no es bueno de ti, porque no lo aceptas. Piensas que no es suficiente, que no está a la altura, que no es merecedor. Por lo que ahí está, ¿no? Ahí está justo la clave, el secreto, el identificar. Hey, ¿qué estoy proyectando, ¿no? A través de lo que pienso que los demás van a criticarme, que los demás van a opinar, que los demás van a juzgar sobre quién yo soy. Ahí comienzas a trabajar la raíz de la confianza, no a través de ejercicios de mierda o hábitos de mierda que no sirven para nada. Y los hábitos de mierda no sirven para nada, porque si tú sigues siendo la misma persona, es decir, si sigues observando la realidad desde el mismo lugar, da igual las acciones que tú hagas, que tu identidad, tu forma de ver el mundo seguirá siendo la misma. Por lo que esos hábitos, esas acciones no serán sostenibles en el tiempo. No te centres en la acción es consecuencia
de quién eliges ser en cada momento. Y aquí hay una cosa muy fácil de llevar a cabo, que es esa coherencia interna, esa coherencia con todo aquello que vaya a favor de la vida. Y va a favor de la vida todo aquello que es acorde a la verdad. ¿Y qué es acorde a la verdad? Preguntarás, Iván, ¿qué coño es esto que me estás contando? Cuando tú buscas un beneficio oculto, un jugo emocional, una satisfacción personal a través de la acción que estás tomando, cuando no actúas desinteresadamente, lo que estás haciendo es precisamente no actuar a favor de la vida. Porque sientes que lo haces en beneficio de encontrar aquello que sientes que falta dentro de ti. Y cómo te percibes tú a ti mismo es limitado, escaso y carente. Por lo que, ¿qué estás reafirmando en ti? Ahí es. En el momento en el que tú actúas de forma desinteresada, es decir, actúas incondicionalmente al cómo esa persona vaya a responder, el cómo la vida vaya a actuar, ahí es cuando comienzas a actuar acorde a la verdad. Porque actúas desde esa entrega, desde ese servicio, desde esa ayuda, desde ese dar de forma incondicional. Y ahí es cuando tu confianza aumenta. Por lo que te invito a que hagas esto, hermano. Esto es una de las claves fundamentales para aumentar esa confianza. Y es el ser coherente contigo mismo. Es decir, ser sincero contigo. Actuar desde la verdad contigo mismo. Comprométete con poco, pero a lo poco con lo que te comprometas, hazlo siempre. Tu palabra, a partir de ahora, enuncia aquello que proyecta en la realidad. Por lo que si yo digo que voy a hacer una cosa, la hago. Y la hago no desde la obligación, sino desde la coherencia interna, desde la hago para reafirmar la persona que elijo ser en cada momento. Lo hago para reafirmar el masculino consciente que soy. Eso es lo que hace que vaya aumentando esa confianza. Por lo que te invito a que escribas ahora aquí en comentarios, a que te comprometas aquí, ahora, y que lo dejes por escrito, porque esto es lo que verdaderamente trae los resultados, cuando escribes y te comprometes y lo compartes con los demás. No cuando dices, bueno, sí, ya lo haré en algún momento, ya cambiaré mi vida algún día. Siento decirte que eso no va a ser así. Las acciones se hacen en el momento en el que aparecen en tu vida. Cuando dices, la voy a hacer más adelante, ya te adelanto la película que no va a suceder. Por lo que si ahora mismo tienes la oportunidad de reafirmar aquí y ahora quién eliges ser, reafírmalo en los comentarios. Compártelo con la comunidad que somos, con el resto de hermanos. Comparte con esa pequeña acción con la que te vas a comprometer para realizar el día de hoy. No quiero que la realices mañana, en una semana, no. Qué acción incómoda que llevas posponiendo, que llevas dejando para más adelante por ese miedo, ¿no? Por esa falta de confianza. Comprométete aquí y ahora, delante de toda la comunidad, de todos los hermanos, a llevar a cabo esa acción coherente con la verdad para reafirmar la persona que eliges ser. Compártela, escríbela y escribe ya está hecho. Voy a dejar de seguir posponiendo, de seguir huyendo, de seguir escondiéndome, ya está. Y desde aquí, hermano, es de donde uno actúa con esa coherencia. Actúa desde esa intención elevada de reafirmar quién elige ser en cada momento. Y cuando aparezca el miedo, porque el miedo va a aparecer, hermano, cuando aparezca el miedo, no es asociar el miedo a la inacción. El miedo es una señal precisamente que te muestra de alerta, ¿vale? Es un mecanismo de supervivencia de la especie humana, te muestra de alerta que estás saliendo de tu zona de confort, que estás saliendo de lo conocido. Por lo que ya te pongo de antemano, estás en el lugar correcto. Cada vez que aparezca esa sensación de miedo, no significa no acciono, significa estoy en el lugar correcto.
Porque a través de la incomodidad es donde tú tienes tu mayor evolución, es donde tú comienzas a forjar esa confianza, es donde tú comienzas a sostenerte en la incertidumbre. Ahí es donde uno comienza a confiar plenamente. Por lo que cada vez que aparezca esa incomodidad en nuestro cuerpo, perfecto, es combustible, perfecto, es una señal, perfecto, es la oportunidad de decir, hey, aquí elijo crecer yo hoy. Y hay muchas veces donde ahí la acción se atasca, ¿no? Dice, aparecen esos pensamientos, miedo al rechazo, el miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a la incertidumbre, miedo. Pero ahí es donde elegimos la entrega. ¿Qué quiere decir? Permitimos sentir esa incomodidad, ese miedo, dejamos ser en ese momento, permitimos ser, permitimos sentir, permítete sentir esa incomodidad, deja de huir, deja de evadirte, deja de esconderte, deja de anestesiarte con todas y cada una de las distracciones que tienes en tu día a día. Cuando te permites sentir ese miedo y no te distraes de él, es decir, te vas al cuerpo y permites la sensación que evolucione dentro de ti, ahí es cuando se libera. Y ahí es cuando tú accionas en consecuencia. Por lo que, para resumir todo esto, para resumir esa confianza, para resumir el cómo trabajarla cada día, porque esto volvemos a lo mismo, no es adoptar un rol, adoptar un personaje nuevo, es quitar las resistencias que tienes a la verdad, quitar las resistencias que te impiden ver quién realmente eres, porque tú en esencia ya tienes confianza. Lo que ocurre es que has puesto tantos velos, tantas telas, tantas covers, cubiertas, llámalo como quieras, sobre esa luz brillante que eres, que te impide reconocer cuál es tu grandeza. Pero la luz sigue estando ahí. Lo que tienes que hacer es apartar toda esa mierda que te impide ver la luz brillar. Y esto es de lo que se trata. No de meter más hábitos vacíos. No decirte que te levantes a las 5 de la mañana, que te des una ducha de agua fría, que comas comida verde. No sirve de nada eso, hermano. No sirve de nada la acción si no va en coherencia con la persona que eliges ser en cada momento. Todo sirve y a la vez nada, dependiendo del lugar desde donde actúas. Por lo que comienza a quitar esas resistencias internas que te impiden reconocer la verdad, que te impiden ver la grandeza que habita en ti. Porque si no, seguirás distrayéndote a través de hábitos, a través de terapias, a través de mil mierdas distintas para seguir dando vueltas en la misma rueda de la rata. Por lo que vamos a la raíz, vamos a la esencia, vamos a lo que realmente transforma. Y desde ese lugar, hermano, es donde tú conectas con esa confianza plena en la vida, con esa aceptación incondicional con cada una de las acciones, situaciones y experiencias que aparecen en cada momento, porque es una oportunidad única de aprendizaje, de evolución y de expansión. No es un error, la vida no se equivoca contigo. Claro, o sea, tú te paras a pensar, hermano, mira el lugar en el que estoy, rodeado de naturaleza. Tú te paras a pensar y piensas que la vida, no sé, es imperfecta en algún lugar. Que la vida no es abundante, tío. O sea, solo tienes que ver la parte más pequeña para darte cuenta de la inmensidad de abundancia que nos habita, que nos rodea. Por lo que desde ese lugar, hermano, es donde tú dices, joder, si la vida es tan perfecta, ¿por qué pienso que la vida se equivoca conmigo? Hay una frase que me gusta mucho, que me repito cada día, ¿no? Si las aves del cielo no se preocupan por lo que van a comer el día de hoy, ¿por qué tú, siendo hijo de Dios, ibas a preocuparte? Y ya no es cuestión de que seas religioso, de que creas o que no creas en Dios, puedes creer en la vida, en la energía, el universo, en la conciencia universal, puedes creer en lo que tú quieras. Pero es darte cuenta de que la vida nunca se equivoca y siempre te pone por delante todo aquello que requieres, el ser te lo muestra, para que a través de esa experiencia puedas observarlo, puedas ser testigo y desde ahí soltar todas las resistencias que te impiden reconocer la verdad.
por lo que es agradecer, ¿no? Cada momento, cada oportunidad, cada vez que nos sienta confianza, esa ilusión que tengo, ¿no? Porque no es verdad. Esa ilusión de miedo, esa ilusión de conflicto, cada vez que aparezca, ¿qué hago? Respiro, observo y agradezco. Y ahí es donde comienza esa certeza, esa fe inquebrantable en la vida. El darte cuenta de que la vida siempre te sostiene, hermano. Estás sostenido. Por lo que ya no requieres de confiar en ti. Solo tienes que confiar en la vida. Y cuando confías en la vida te das cuenta de que nunca nada te falta. De que siempre, siempre estás sostenido. Así que desde ese lugar es donde tú aceptas incondicionalmente cada una de las experiencias y situaciones para ir liberando, ir conociéndome e ir soltando el apego a todas y cada una de esas cosas que van apareciendo, ¿no? De esas situaciones, de esas personas, de esas experiencias. Y ahí vas comenzando a forjar esa confianza, comenzando a forjar ese autoconcepto, ese quién creo que yo soy, que es más bien quién elijo ser en cada momento. Y ahí es donde poco a poco se va disolviendo todo ese personaje, esa máscara, ese miedo, y vas comenzando a mostrar esa confianza, que es el mostrarte tú en esencia, de forma genuina, no intentando encajar o ser aceptado, ser aprobado, validado, querido, no, porque ya todo lo que tú buscabas allá afuera te lo comienzas a dar tú, por lo que no requieres confirmación externa, no requieres que te acepten, no requieres que te digan bien, mal, no, ya sabes tú cuál es la verdad, ya sabes tú cuál es tu coherencia interna, ya sabes con lo que resuenas y con lo que no resuenas, lo que quieres y lo que no quieres. Por lo que desde ese lugar tú tienes tus estándares, tienes tus principios elevados, tienes tus valores. Eso es lo que te hace actuar en confianza. Eso es lo que hace aumentar tu confianza. Cuando comienzas a observar tu realidad desde un lugar más elevado. Donde antes aparecía un conflicto, ese conflicto aparente, en el momento en el que elevas tu percepción sobre esa realidad, ese conflicto se diluye. Por lo que lo único que tienes que hacer es eso. Elevar tu percepción de la realidad. Y para eso es aplicar todo lo que te he dicho. Así que, ya sabes, adquiere ese compromiso a partir de ahora. Adquiere ese compromiso con lo que la vida a través de este instrumento, de este personaje, de esta herramienta, ¿no?, que soy en este caso, te ha compartido, te ha llegado, te ha dado. Porque no es casualidad de que estés viendo esto, hermano. Por lo que ese mensaje que te ha llegado a través de mí, lo primero que tienes que hacer es compartirlo para reafirmarlo. Compartir lo que ha significado para ti, lo que has aprendido, lo que te llevas, compártelo. Déjalo por comentarios para que otras personas se inspiren a través de tus palabras, a través de la revelación que tú has tenido. Porque eso es lo que más inspira a las personas, el conocerse a través del otro. Y aquí tenemos la posibilidad de que a través de las redes sociales, a través de este vídeo, a través de los comentarios, a través de... nos podemos comenzar a espejar los unos a los otros. Y ahí es donde comenzamos a recordarnos, a recordar quién realmente somos, a través del otro, a través de lo que me muestra, a través de lo que soy capaz de reconocer a través de esa persona. Porque cada uno somos instrumentos, por lo que ahí es donde está el regalo. Y desde ese lugar, hermano, easy, compromiso. Me comprometo. ¿A qué te comprometes? Compromiso. Y ahí es donde entra ese plan de acción, ¿no? ¿Qué elijo ser a partir de hoy? ¿Cómo elijo ver esta realidad? ¿Dónde elijo poner mi atención? Ahí es donde está ese compromiso. Por lo que comprométete y nada más acabar este vídeo, toma una acción coherente con aquello con lo que te has comprometido, para reafirmarlo, ¿no? Aparte de compartir, toma una acción coherente, que reafirme esa confianza, que reafirme aquello que eliges ser. Así que, hermano, te invito a que compartas, te invito a que tomes acción, que reafirmes y a que sigas
estando en esta comunidad, por lo que suscríbete para formar parte de esta hermandad, de este espacio, y para no perderte ninguno de estos espacios, ¿no? Donde compartimos, hablamos, conversamos, como si tú y yo, hermano, estuviéramos aquí, en mitad de la naturaleza, tomándonos un café y hablando desde el corazón, ¿no? Desde la verdad, desde esa masculinidad consciente, sin filtros, sin miedo, permitiéndose en todo momento. Así que desde aquí, mi hermano, a reafirmar ese masculino consciente en cada una de las situaciones de tu vida.